Entrevista Central. Bueno, le damos la bienvenida acá al compañero Roberto Conde, candidato a la presidencia de nuestro Frente Amplio. ¿Cómo le va, compañerazo? Bueno, Cacho, muchas gracias por la invitación a compartir una charla en esta tarde con la audiencia de la 1410 y del programa de ustedes. Tenemos un montón de cosas para conversar contigo, Roberto, sobre todo, obviamente que sobre las elecciones internas vamos a conversar, pero no queremos pasar la oportunidad de conversar contigo sobre la difícil situación regional que estamos viviendo en América toda. Sabemos los graves problemas que se están dando no solamente en Venezuela, también sino en Brasil sobre todo, y bueno, y Argentina, que también ya se están notando algunos problemas, pero sobre todo Brasil, con la posible destitución de la presidenta de la República, Dilma Rousseff. Bueno, sí, es cierto que es una destitución posible porque todavía el proceso acusatorio está transcurriendo. Para ser muy franco, yo creo que la presidenta se va a defender con mucha energía. El abogado que la defiende, que fue alto miembro de su gobierno, tiene argumentos contundentes, poderosos para defender a la presidenta, pero me parece que no hay un clima de racionalidad, un clima político de racionalidad en Brasil como para atender estos argumentos. Y por más de que hasta ahora no han podido probar que la presidenta haya cometido un crimen constitucional, un crimen de responsabilidad constitucional como se exige para poder destituirla, creo que la van a destituir igual. Y esto es lo que nos lleva a la conclusión que ya hemos dicho públicamente y que permanentemente estamos reafirmando, de que se trata de un golpe blanco, ¿no? Es decir, no un golpe militar, un golpe gorila como los golpes de los viejos tiempos, sino que es un golpe ejecutado por vía parlamentaria mediante la maniobra de forzar el alcance de las normas jurídicas. O como en el caso que ocurrió en el Paraguay en el año 2012 con el presidente Lugo, exacto, destituirlo de una forma fulminante sin darle derecho a la defensa. Exacto. Y no le dieron derecho a la defensa porque sabían con toda claridad que lo que estaban utilizando como excusa para destituirlo era una conspiración montada por fuerzas que todavía no se ha logrado investigar exactamente cómo ocurrió y qué responsabilidad tuvieron. Los oyentes recordarán el famoso caso de la matanza de Curuguatí, donde se produjo un enfrentamiento a balazos entre policías y campesinos, donde murieron de ambos bandos, y se acusó a los campesinos de la matanza de esos policías, que la autopsia reveló de que habían muerto por el uso de balas de potentes armas de tipo militar, que nunca fueron encontradas en poder de los campesinos, porque los campesinos solamente tenían en su poder escopetas comunes de chumbo, como nosotros las conocemos, de modo que alguien montó esa conspiración. Fue un teatro armado. Fue un teatro armado justamente para que no hubiese tiempo de investigar y que esa investigación constituyera un elemento clave de la defensa del presidente Lugo. La destitución tuvo que operarse muy rápidamente, y esa es la razón profunda por la cual el presidente fue destituido en pocas horas sin darle prácticamente derecho a la defensa, porque lo que no querían era que se investigara nada. Claro. Bueno, y entonces aquí hubieron, al igual que hay ahora, aquellos que sostienen desde los partidos tradicionales, desde el pensamiento conservador, desde el pensamiento de derecha, que bueno, que son procedimientos de destitución que están previstos en la Constitución. Sí, los procedimientos están previstos, pero cuando los hechos, las cuestiones sustanciales no son las que la norma exige para que esa norma sea aplicada, entonces lo que se está haciendo es un abuso del derecho, una teatralización, una utilización espuria del derecho,
y ilegítima en última instancia, y entonces estamos en presencia de un golpe de Estado. Exacto. Que no es un golpe de Estado por la vía de la violencia militar, pero es un golpe de Estado por la vía de violentar las disposiciones de las normas jurídicas, de la Constitución en este caso. Sin duda. Es lo que decíamos, había una expresión de que es un golpe parlamentario. Y bueno, además seguimos Brasil, seguimos Venezuela, también tenemos dificultades. Bueno, para redondear un poco y no cortar esto de Brasil aquí, después vamos a Venezuela. Sí. Aquí en Brasil hay una causa coyuntural y una causa profunda de este golpe, ¿no? Sí. La causa coyuntural que muchos nos tememos es que, y esto lo demuestra en su exposición el abogado de la presidenta, es que la presidenta fue quien dio luz verde a las investigaciones. Sí. Ella fue la que le dijo a la justicia y a la Policía Federal, la justicia no depende de ella, pero la Policía Federal sí, Claro. que podían actuar y que podían llevar adelante todos los operativos necesarios para investigar el lavallato y para investigar toda la corrupción pública que fuera investigable. Y de eso han resultado que hay cerca de 200 altos funcionarios políticos, la mayoría de ellos parlamentarios, la gran mayoría de ellos parlamentarios, con sospechas o semiplena prueba de delitos o ya con procesos acusatorios abiertos. Y una de las cosas que nos tememos es que justamente la caída de la presidenta se deba a que una vez que la destituyan, estos cerca de 200 investigaciones que afectan a los propios parlamentarios que la destituyeron van a ser archivados y encajonados, ¿no? Y la ciudadanía va a tener que prestar muchísima atención a eso, porque allí vamos a tener una de las pruebas contundentes, porque si las investigaciones siguen, el primero que tiene que ser destituido por la propia justicia es el actual presidente Exacto. provisional, Michel Temer. Exacto. Y es probable que lo que se impida de aquí en adelante es que las investigaciones continúen. Y luego hay una serie de razones de fondo detrás de este golpe. No es casualidad que este golpe haya sido impulsado permanentemente por las 2 o 3 grandes corporaciones que manejan los medios de comunicación en Brasil, fundamentalmente la Red Globo, con todas sus empresas colaterales, y Folha de Sao Paulo y el cogollo de la prensa escrita más reaccionaria brasileña, y apoyada por el cogollo de la prensa escrita reaccionaria de América Latina. Pero detrás de eso, como grandes conglomerados mediáticos que pertenecen al mundo empresarial, detrás de eso está el resto de las grandes corporaciones empresariales. Y lo que está ocurriendo es que la alta burguesía de San Pablo, los sectores que dominan las franjas más poderosas de la economía brasileña, han decidido impulsar este golpe y sacarse de encima el gobierno del PT para tomar directamente ellos el control de la vida política del Brasil. ¿Y por qué quieren hacerlo? Bueno, porque Brasil está padeciendo los efectos de la crisis general del capitalismo y ellos quieren enfrentar esa crisis de tal manera de que las políticas anticrisis no afecten su posición económica, ni sus privilegios, ni su acumulación. Claro. Es decir, quieren enfrentar la crisis con políticas de derecha, que en buen romance significa descargar los efectos de la crisis sobre los sectores populares sin afectar la acumulación de los sectores más poderosos de la economía. O sea, en tiempos de crisis, las clases económicamente dominantes no quieren elencos intermediarios en el gobierno, quieren controlar directamente el poder político para controlar además las políticas anticrisis en defensa de su posición económica. Y esta es la razón de fondo que obedece ya a una visión global de las causas profundas de la destitución de la presidenta, ¿no? Esta situación que se da en Brasil, que Brasil es la potencia líder de América, sin ninguna duda, a nosotros nos perjudica en lo económico. En el futuro nos va a complicar la vida,
¿Usted qué le parece, Roberto? Bueno, esto afecta de dos maneras. Igual que el análisis anterior que estaba haciendo, afecta de una manera coyuntural y afecta de un modo más de fondo, con consecuencias históricas de más largo plazo. ¿Cuál es la afectación coyuntural? Bueno, obviamente un país que está en recesión, que su economía no crece, sino que decrece, también va a importar menos, le va a comprar menos a todo el mundo, le va a comprar menos al Uruguay. Claro. Y además de eso, va a invertir menos en otras partes del mundo. Brasil era uno de los países que estaba invirtiendo en Uruguay. Así que claro, esto afecta doblemente al Uruguay, ya sea mirando al Brasil como fuente de inversiones que podrían venir a Uruguay, y fundamentalmente mirando al Brasil como gran mercado comprador del Uruguay. De cualquier forma, Brasil ha caído como mercado comprador, pero como la crisis del capitalismo global es mucho más grave que lo que le pasa a Brasil, también ha caído China. Y a pesar de la crisis que tiene Brasil, Brasil sigue siendo el principal comprador del Uruguay, porque China ha caído más que Brasil. En este sentido hay una afectación directa, inmediata, ¿no?, como fuente de inversión y como mercado. Y luego hay otra afectación que seguramente podremos conversar más adelante, porque el programa tiene algunos minutos todavía, que es la posición que Brasil está tomando hoy frente al Mercosur, donde aparece un nuevo liderazgo de derecha reaccionaria en lo político y muy poderosa y egoísta en lo empresarial, que comienza a cuestionar nada más y nada menos que la validez y la vigencia del Mercosur. El propio canciller actual de Brasil, José Serra, que siempre, hay que ser justo en esto y reconocerlo, siempre ha tenido una prédica violentamente anti-Mercosur. En las dos campañas electorales en que fue candidato a la presidencia y fue derrotado, tanto por Lula como por Dilma, José Serra en sus campañas siempre dijo, por tanto hay que reconocerle por lo menos sinceridad, coherencia, de que el Mercosur era un peso para Brasil y que Brasil debía desembarazarse de ese peso. Bueno, hoy que es canciller, si se le ha realizado el sueño de ser canciller del Brasil, está llevando adelante esa política. Vamos a seguir vamos a hacer un cortecito ahora. Y vamos a seguir sobre este tema, Roberto, porque es muy importante. Volvemos con Roberto Conde, es canciller de la República y candidato a la presidencia de nuestro Frente Amplio, y estamos hablando del tema de Brasil, y vamos a seguir ahí porque realmente nos preocupa esta situación, porque nuestro país no es que va a ser un coletazo, nos vamos a ver perjudicados muy importante. Además, esto puede traer algún efecto colateral en otros países de América. Sí. Por lo pronto, el hecho de que ahora Brasil esté poniendo en duda su compromiso con el Mercosur y que el propio canciller de Brasil actual, José Serra, esté cuestionando el interés que Brasil tiene por el Mercosur, tiene un conjunto de repercusiones grandes, impactantes, sobre distintos países y por distintas razones. La primera de ellas, me parece que es un golpe al proceso de ingreso de Bolivia a Mercosur. Claro. Porque, primero, el único parlamento que no ha aprobado todavía el ingreso de Bolivia a Mercosur es el Parlamento de Brasil. Claro. O sea que Brasil le está cerrando las puertas al ingreso de Bolivia a Mercosur en una actitud prepotente y arrogante, pero que demuestra, por otra parte, la falta de interés, en una actitud prepotente y arrogante, pero que demuestra, por otra parte, la falta de interés de Brasil en consolidar el Mercosur y en que sea una herramienta que nos dé iguales posibilidades de desarrollo para todos. O sea que, en primer lugar, ya impacta sobre la situación de Bolivia, impacta sobre las expectativas de Ecuador, que en algún momento anunció también
que quería iniciar conversaciones para plantear su posibilidad de ingreso al Mercosur, y impact por la hostilidad tremenda que ha demostrado el Parlamento de Brasil hacia la situación de Venezuela, ¿no? O sea que esas ya son repercusiones políticas directas que no están dando señales de trabajar en el sentido de buscar soluciones a la integración, sino que por el contrario son señales que van en la dirección de que aquí se puede apuntar a disolver la cosa, y que en todo caso Brasil se va a tomar el tiempo que ellos quieran, sabiendo que los demás países, sobre todo los más pequeños, no tienen todo el tiempo del mundo para esperar que Brasil resuelva qué es lo que quiere hacer. La segunda línea de impacto sobre la vida de los demás países también pueden analizarse en un abanico de visiones o de posibilidades. Primero, ¿cuál va a ser la relación bilateral entre Argentina y Brasil? Porque esto es lo que le da soporte a todo el proceso de integración. Si vamos con estos pronunciamientos que han habido en Brasil, vamos de nuevo a una realidad regional, en donde Argentina y Brasil, como grandes países de la región, van a arreglar las cosas entre ellos sin que les importe demasiado el proceso de integración con todos los demás países más chicos. Es decir, si volvemos a un escenario con una bilateralidad argentino-brasileña dominante y excluyente, lo cual cambiaría el temperamento con el cual Alfonsín y Sarney y los presidentes de aquella época abrieron las puertas a la integración de Paraguay y de Uruguay, y luego el espíritu con que Lula y Dilma recibieron y dieron la bienvenida a la llegada de Venezuela primero y al interés de integrarse de Bolivia después. Claro. ¿No? Si esta cabeza cambió, vamos a un escenario regional donde para ello la prioridad van a ser las relaciones argentino-brasileñas y lo demás no importa. Si este es el nuevo escenario, ahí hay repercusiones muy impactantes que también tenemos que analizar. El tercer campo de repercusiones, hay que ver cómo impacta la actual posición de Brasil en las negociaciones Mercosur-Unión Europea. A eso iba. Si Brasil va a mantener en la agenda la discusión de un acuerdo bloque a bloque, o si va a adoptar el camino con el que ya amenazó en algún momento de ir a una negociación particular Brasil-Unión Europea. Sí, sí. Esto es lo que Serra quiere decir permanentemente cuando dice que Brasil no tiene que cargar con el Mercosur, que tiene que manejarse él como potencia en el mundo, y por tanto si hay dificultades, es probable que Brasil adopte, de acuerdo a este temperamento de su actual canciller Serra, la actitud de decir: nosotros no nos hacemos cargo de defender los intereses de los países más chicos, vamos a negociar directamente Brasil-Unión Europea y los demás que se arreglen. Aquí Brasil necesita sí tener en cuenta dos opiniones. Primero, ¿qué quiere hacer la Unión Europea? Claro. Y la Unión Europea probablemente tenga que decidir en esta nueva coyuntura si va a exigir una negociación con Mercosur, si quiere tener una negociación con Mercosur y la exige, o si la Unión Europea se va a plegar a la misma táctica que en algún momento utilizaron los Estados Unidos de negociar acuerdos bilaterales país a país. Claro. Estados Unidos con Chile, Estados Unidos con Colombia, Estados Unidos con Perú. También lo empezó a hacer la Unión Europea. Aunque la Unión Europea firmó un acuerdo de libre comercio con todo Centroamérica junto, luego firmó acuerdos también bilaterales, Unión Europea-Ecuador, Unión Europea-Chile, Unión Europea-Colombia, Unión Europea-Costa Rica. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? ¿Va a defender una negociación bloque a bloque Unión Europea-Mercosur?
o va a aceptar discutir un acuerdo de comercio Unión Europea-Brasil y otro acuerdo de comercio Unión Europea-Argentina. Y en ese caso, ¿le interesará a la Unión tener acuerdos con países pequeños como Uruguay, por ejemplo? ¿O Uruguay va a quedar al margen de, no? Bueno, todas estas son interrogantes que se abren a partir de esta nueva posición de Brasil de decir a mí el Mercosur no me interesa. Y esto es un verdadero terremoto geopolítico y económico para nuestra región. Nuestro gobierno me parece que todavía no ha reaccionado, seguramente no estarán meditando sobre la complejidad de esta nueva situación, pero el gobierno nuestro ha también pedido libertad de negociación. También. Con Sí. lo cual se corre el riesgo de que estemos ayudando a Brasil a liberarse del Mercosur. Exacto. Y a lo mejor, como dice el refrán popular, vamos por lana y salimos trasquilados. ¿No sería el fin del Mercosur eso? En ¿Cómo lo términos ve de, no es el fin del Mercosur, pero es el fin del objetivo de constituir una unión aduanera en el Mercosur. Con lo cual, esto limita al Mercosur, significa también abandonar, por lo menos abandonar transitoriamente el objetivo de construir un mercado común, abandonar transitoriamente el objetivo de construir una unión aduanera y limitarnos por ahora a seguir con un Mercosur que sea simplemente o solamente una zona de libre comercio, lo cual no es una garantía suficiente o no aporta beneficios suficientes como para que podamos entre todos nosotros elaborar una agenda potente, una agenda importante en términos de desarrollo. Es decir, el libre comercio solo beneficia a aquellas entidades económicas y financieras que tienen suficiente poder internacional como para poder moverse a través de todo el espacio mercosuriano y lo que demuestra la vida económica contemporánea, y así lo describen los historiadores de la economía contemporánea, cuando se da más libertad de comercio sin regulación, eso lo que hace es favorecer cada vez más también la acumulación y la concentración de riqueza en los grandes actores que pueden utilizar los grandes espacios. Claro. Pero los pequeños que no tienen acceso a los grandes espacios de libre comercio van quedando cada vez más rezagados en comparación a los sectores económicos de punta que controlan la tecnología, el conocimiento, el marketing, la logística, y se pueden mover en grandes espacios que quedan liberalizados para el libre comercio. O sea que el libre comercio trae beneficios para los sectores más poderosos de la economía, pero no trae beneficios para los sectores más pequeños, lo cual significa, en buen resumen, que el libre comercio sin regulación, sin que haya complementación de las economías, sin que haya políticas para favorecer a los más chicos, lo que hace es profundizar el desarrollo desigual. Sin ninguna duda. Bueno, de esto podríamos hablar y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a convocar, Conde, en algún otro momento para hablar en extenso de este tema, porque realmente nos preocupa mucho, nos preocupa de verdad. Pero bueno, pero tenemos que hablar algo de las elecciones internas. Sí, volver a casa. Volvemos acá a nuestro terruño y bueno, Roberto, candidato a la presidencia del Frente Amplio. ¿Candidato para hacer qué dentro del Frente Amplio? Que hay mucho para hacer, ¿eh? Sí, bueno, nosotros tenemos ahí los compañeros que han armado la publicidad de nuestra campaña, han puesto un eslogan ahí, que dice, Conde, el cambio que cambia. ¿No? Lo que están tratando de transmitir es lo que yo he conversado con todos los partidos que apoyan mi candidatura, que es necesario cambiar el Frente Amplio para seguir cambiando el Uruguay. O sea, el Frente Amplio no está dando la pelea política con la energía y la claridad que se necesita para poder mantener con vida el proyecto progresista. Estamos en una situación muy difícil y entonces la gente está empezando a perder confianza en nuestro programa y en nuestro proyecto.
Y eso es un dato objetivo porque se han hecho encuestas últimamente y mediciones, aunque ayer se publicó una que dice que el presidente tiene un 39% de apoyo en la opinión pública, lo cual es muy importante. Se habían publicado hace 2 meses unas diciendo que la intención de voto del Frente Amplio, si las elecciones fueran ahora, andaría alrededor de 33 o 34%. Bueno, las encuestas no son del todo fidedignas, sobre todo cuando se hacen en momentos así tan lejos de las elecciones, pero todos los datos coinciden en una cosa: el Frente no está creciendo. No, hay que prestar atención a eso. Entonces están prendidas todas las luces amarillas. Y al mismo tiempo tenemos que enfrentarnos a una crisis cada vez más dura, y ahí se nos plantean disyuntivas de hierro, ¿no? Claro. que tenemos que resolver de tal forma que la gente comprenda el por qué el Frente Amplio adopta estas políticas y no termine perdiendo confianza en el proyecto, desencantándose, desmovilizándose, yéndose para la casa, que son los síntomas que están comenzando a aparecer en este momento. Sin duda, nosotros, compañeros, nosotros que siempre salimos a recorrer a los compañeros de siempre para no es que para no abandonarlo, es para tenerlos en términos turfísticos, para tenerlos bien enriendados cuando se va a largar para una carrera y tan corta como es esta. Pero nos reclaman de que los dirigentes del Frente Amplio o los que están en funciones de gobierno o legisladores le ha faltado de estar en la cancha, de bajar a hablar con la gente, de dar información y de darles herramientas para que los Frente Amplistas salgan a defender la gestión del Frente Amplio. Sí, ese es uno de los problemas más duros. El Frente Amplio tiene dificultades ciertas, primero para informar a sus propios militantes, para darle información ordenada, de fácil acceso, clasificada, es decir, que tenga, no censurada, clasificada, ¿no? Es decir, que es tan inmensa la masa de datos que se mueve por día, que es muy difícil que todo el mundo pueda leer todo e informarse de todo, y además en toda esa masa de información vienen cosas ciertas y cosas falsas, cosas que valen la pena y cosas que no valen. Viene una avalancha de anécdotas y un anecdotario enorme, pero que no tiene hilvanación, no tiene concatenación, no tiene sentido histórico. Es muy difícil encontrar una orientación de las cosas en esa avalancha de anécdotas sueltas. Sí. Bueno, eso significa que hay que depurar un poco, priorizar la información política, ordenarla y ponerla a disposición de los militantes permanentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que el Frente Amplio tiene que tener un equipo profesional de comunicadores trabajando en su estructura, generando esta información, transmitiéndola, armando un relato y transmitiéndolo permanentemente. Fíjate que yo me enteré ahora que me reintegré a las actividades del Frente hace unos meses, que el Frente tiene un canal de televisión de internet que se llama FATV y que prácticamente no tiene contenidos porque no se lo alimenta, ¿no? Bueno, hay que utilizar las redes, hay que utilizar los canales, hay que utilizar medios escritos, hay que utilizar la radio. Claro. Y hay que generar información permanentemente para que nuestros militantes y adherentes estén informados. Fíjate qué cosa extraordinaria. El Frente Amplio tiene un padrón, me han dicho una base de datos. Yo no la he ido a ver porque no tiene sentido que yo me ponga a analizar eso, pero me gustaría con ese asunto arriba de la mesa planificar qué es lo que el Frente Amplio puede hacer o hacer mejor. Pero el Frente Amplio tiene una base de datos de 400.000 adherentes. Ahora, si nosotros pudiésemos hacerle llegar diariamente un mensaje por redes a esas 400.000 personas, el estado de la opinión pública hoy en el Uruguay sería diferente. Sin duda. Y sin embargo no lo hacemos por incapacidad propia, porque no tenemos los equipos humanos, ¿no? Los equipos tecnológicos es lo de menos, porque hoy
están económicamente al alcance, y profesionales de la comunicación hay, y profesionales de la comunicación frente amplistas hay más todavía. Claro. Que no estoy diciendo que tengan que trabajar de modo vocacional, estoy diciendo que además de su vocación pueden trabajar profesionalmente, y el Frente Amplio tiene que disponer recursos para tener un equipo profesional de comunicadores. Y si el Frente puede llegarle en forma permanente a 400.000 personas, Por favor. sería... ¿Cómo es posible que no estemos encarando y resolviendo esas cosas? No podemos tener semejante cortedad mental en un momento en que la lucha ideológica, cultural y política tiene la intensidad que tiene actualmente, ¿no? En el Uruguay y en el mundo. Nos quedamos aquisolados en el tiempo, tal vez. Estamos desorientados, no tenemos bien definido el qué hacer. Y esa es la responsabilidad fundamental de quien gane estas elecciones, ¿no? Darle una nueva claridad al quehacer del Frente Amplio en el Uruguay. El Frente está como vaca empantanada. Sí, te voy a decir sobre un tema que ahora es como en la primera el primer gobierno de Tabaré fue el Ministerio de Desarrollo Social, ahora lo es el Sistema Nacional de Cuidados, que la gente no sabe nada. Y acá trajimos a Julio Bancos, compañero, Sí, claro. para que explicara. Le digo, Julio, explicarle a la gente, porque la gente no sabe Claro. de qué se trata. Y se trata nada más y nada Casi menos nada. que de darle cobertura social a todos los niños de 1 y 2 años en el país. Nada más y nada menos, ¿no? Porque nosotros estamos teniendo... Bueno, no se trata solo de eso, Julio ya lo habrá explicado. Se trata también de atender la discapacidad Sí. y comenzar a aplicar medidas de cuidado sobre la población discapacitada. Es cierto. Pero nosotros ya tenemos no una cobertura universal ya completada en los niños de 3 años para adelante. Sí, por ejemplo, ya hemos garantizado que todos los niños de 4 años ya van a la educación Claro. pública si quieren ir, Claro. porque se han construido lugares suficientes. Todavía no lo hemos logrado con los de 3 años, que también tienen que entrar en este proyecto de universalización educativa pública. Pero ahora, además, estamos agregando la cobertura social de los niños de 1 o 2 años. Es decir, estamos protegiendo a los niños o dándoles apoyatura, cobertura, protección social desde que nacen hasta que tienen 16 años. Esto es extraordinario. Bueno, y la gente no lo conoce mucho, ¿no? Conoce lo que son los planes CAIF y los centros CAIF, que son una parte de todo esto que tendrá que ser sistematizado en el plan de cuidados. Pero, por ejemplo, es esto, el ejemplo que tú pones es muy cierto, es una cosa que la población no conoce mucho. Ahora, hace unos días, 3 o 4 días, acaban de ingresar 90.000 jubilados más al Sistema Nacional Integrado de Salud, al FONASA. Claro. Yo ayer fui y comentaba esto con la gente en San José, y la mitad de los compañeros que estaban ahí en la asamblea en San José no sabían esto. Claro. El Frente Amplio tiene que estar clasificando información política y como digo, transmitiéndola permanentemente, ¿no? Está recorriendo, Roberto, está recorriendo junto con los demás compañeros candidatos, que nosotros ya hemos traído aquí. Trajimos al Pacha Sánchez, trajimos a Yardi, Ajá. compañero, te trajimos a ti, y bueno, vamos a traer a Miranda. De cualquier manera, hubo un par de y lo tenemos que decir porque esta es una elección entre los compañeros, que nosotros discrepamos un par de expresiones que tuvo Miranda. Por ejemplo, el tema de que el plenario del Frente Amplio no representa el sentir del Frente Amplista. Puede haber algunas cosas, pero tampoco se puede decir. Y lo otro de quedarse en el poder, de seguir en el poder, no es que queremos que gane el Frente Amplio para seguir profundizando las medidas, para seguir mejorando el nivel de vida de la gente, pero no es otra cosa que eso. Queremos fortalecer el Frente Amplio para que siga habiendo una política de izquierda en el Uruguay, porque
la izquierda uruguaya es el Frente Amplio. Exacto. Y el Frente Amplio es la izquierda uruguaya. Y esto lo digo sin ningún desprecio hacia los compañeros de Asamblea Popular que están, aunque no nos tratan como compañeros, porque nos insultan prácticamente todos los días, ¿no? Sí. Pero bueno, yo no los considero enemigos aunque nos insulten, ¿no? Los considero equivocados, pero no enemigos. Claro. Aunque tienen una prédica muy violenta y muy anti-Frente Amplio. Bueno, los respeto, no los considero mis enemigos y tampoco los desprecio, pero ellos no son una opción válida. Acá la única izquierda válida con existencia real en el Uruguay es el Frente Amplio. Ahora, el Frente Amplio tiene que demostrar en los hechos que es izquierda, ¿no? Sin ninguna duda. Y que sigue aplicando una política y una agenda de izquierda. Y hay que seguir, obviamente, lo que no se puede es dejar en la duda a los compañeros, que el zigzagueo, porque es importante, y además es importante el mensaje que den los compañeros cuando salen a visitar nuestra gente. El tema no es enamorar a nuestra gente de Frente Amplio. La gente está, simplemente hay que salir a visitarla, hay que hablar, y nosotros entendemos, yo personalmente entiendo de que hay que hablar del pasado también, porque la gente tiene que saber y darse cuenta cómo agarró el país el Frente Amplio luego de la debacle de los partidos tradicionales. Fíjate que hay un ejemplo cantado para esto que tú estás diciendo, ¿no? Que es la forma horrible, yo lo digo en todos lados, la forma horrible en que el Frente Amplio discutió el tema de ANCAP. Sí. Es decir, permitimos que el tema de ANCAP se transformara en un lío entre nosotros. Exacto. Cuando en realidad ANCAP, cuando nosotros llegamos al gobierno en 2005, no existía. No existía. La principal empresa del país estaba convertida en chatarra, pero en chatarra. No Sí. podían ni prender los hornos para hacer Portland, estaban envenenando el aire con el combustible que sacaban de la refinería. En el norte, el complejo del Espinillar de Bella Unión, del antiguo Espinillar, estaba destruido. La plantación de caña había caído a un mínimo de 2.700 hectáreas, casi el mínimo para prender el ingenio. Con menos de eso ya no podía ni prenderse el ingenio porque no se podía abastecer de materia prima para hacerlo funcionar en forma regular. Había una desesperación enorme en la gente que no sabía qué plantar, qué producir. Bueno, dimos vuelta a toda esa realidad. Es cierto que provocamos algunas pérdidas que son de nuestra responsabilidad porque los proyectos o fueron mal calculados o fueron afectados por variantes de mercado que están fuera de nuestro control. Pero bueno, a ver, errores en los proyectos han tenido todas las grandes empresas del mundo, ¿no? Iberia quebró y la tuvieron que salvar, y era Abengoa, esta famosa española de la que tanto se habla, que tenía proyectos aquí en Argentina, en toda la región, con un patrimonio de miles de millones de dólares, quebró también. En su momento la Renault en Francia quebró y la tuvo que salvar el Estado. La Siemens quebró en Alemania y la tuvo que salvar el Estado. Los grandes bancos del mundo, es cierto que no quebraron, sino que fueron vaciados por corrupción, pero los tuvo que salvar el Estado. Bueno, y ahora se nos quiere prácticamente que transformar en unos fracasados históricos porque hubo que capitalizar ANCAP con 500 millones de dólares para mantener en marcha la principal empresa del país. Claro. Bueno, eso es lo que tendrían que haber hecho antes de dejarla fundir los blancos y los colorados. ¿Y por qué no la hicieron? ¿Por qué no la capitalizaron? Porque querían privatizarla. Exacto. Y fue en 2003 que el pueblo se expresó a través de aquel referéndum que creo recordar que fue el 3 de diciembre de 2003, donde casi el 70% de los uruguayos dijimos ANCAP no se privatiza. Exacto. Y como no la pudieron privatizar, la transformaron en chatarra. Y esos son los que quieren acusarnos ahora a nosotros de la responsabilidad de haber tenido que capitalizar ANCAP en 500 millones
como si eso fuera un crimen histórico. Y nosotros, en vez de contestarle a la derecha, terminamos peleando entre nosotros a ver si el culpable era el presidente del directorio de ANCAP o el ministro de Economía. Que los dos cometieron errores, pero fueron errores de administración, a mi juicio, o de falta de coincidencia de sus políticas, pero las razones por las que ANCAP terminó como terminó no están ahí. Lo que hay que decirle a la gente es que se han capitalizado el ANCAP, que hubo pérdidas. Gran parte de esas pérdidas vienen del hecho de haber recibido la empresa destruida, porque en 2005 nosotros nos enfrentamos a un dilema de hierro. ANCAP estaba hecha chatarra y la empresa no tenía $1 de reserva para reinvertir ni para modernizarla. Y el país tampoco tenía $1 de reserva porque el país estaba quebrado. O sea, la empresa estaba quebrada y el país estaba quebrado. Cualquiera que hubiera ganado, de cualquier partido, si quería recuperar la ANCAP, no tenía más remedio que salir a pedir plata prestada. Y eso ya de entrada empezaba a provocar pérdidas por pago de intereses, a provocar pérdidas por diferencias de cambio, porque todos los préstamos son en moneda dura, y cuando esa moneda dura se revalúa, o cuando el peso se devalúa, se producen grandes pérdidas por diferencias. O sea, que cualquiera que hubiera ganado, si quería rescatar la ANCAP, tenía que empezar perdiendo, no había forma. Y estos tipos que causaron esa situación ahora vienen y levantan el dedo para acusarnos, y nosotros, en vez de defendernos devolviéndoles la pelota, nos peleamos entre nosotros. Bueno, mira, Roberto, la verdad que podríamos seguir hablando largo y tendido, y se nos ha ido el tiempo volando. Se nos ha ido volando. Pero te vamos a invitar antes de las elecciones internas nuevamente. Muy bien. Porque también quiero que hablemos un poco para abrirle los ojos a la gente, que miren del otro lado del Río de la Plata lo que sucedió con las privatizaciones en Argentina. Sí, hoy hablamos mucho de Brasil. Si vuelvo en algún momento, con mucho gusto vamos a hablar un poco de Argentina y de Chile. Y de Chile también. Que está, todo el mundo lo pone como el gran modelo a imitar, y sin embargo está tan o más afectado por la crisis que nosotros. Te vamos a invitar para que hagas un alto en el camino de esta interna y que nos acompañes. Espero que tenga un rato. Espero que tenga un rato tranquilo una tarde y pueda volver. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar,